Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, profe? Bien, jóvenes, gracias. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Ya, creo que ya estamos la mayoría, ¿no? Entonces, como ya estamos la mayoría, vamos viendo dónde nos quedamos ayer. Y ayer estábamos en este tema de los perfiles de los usuarios. Me parece que ahí nos quedamos. Sí, porque habíamos visto los beneficios de los roles, habíamos visto los tipos de usuarios. Entonces ahora vamos a ver para qué sirven los perfiles de usuario. Esperemos que pase un avión. Ya, me parece que ayer les había mencionado que es más fácil crear un perfil de usuario, es decir, un usuario que va a cumplir un rol dentro del sistema, a tener que darles permisos individuales a cada usuario, porque pueden ocurrir errores, ¿verdad? Injusticias. Entonces, lo mejor es crear un perfil para que un usuario, cuando ingrese a la empresa, pues simplemente le asignamos el perfil. Ahora, perfiles pueden haber... ¿No se puede el autoasignar el perfil, profe? O sea, rellenar él sus propios datos y todo eso. ¿O necesariamente tiene que una persona rellenar los datos por él? No son los datos, no se rellenan los datos, sino el perfil tiene que ver con los permisos que va a tener el usuario dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, y obviamente, imagínese usted, por ejemplo, si usted ahorita le dicen, ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser alcalde? ¿Quiere ser ministro o quiere ser presidente? Entonces usted Presidente, dice, profe. presidente. Entonces, lo mismo a un usuario. El usuario le dice, ¿quieres el perfil de operador o quieres el perfil de gerente? Entonces el usuario va a decir, quiero el de gerente. Entonces, pues pone un nivel de, una debilidad en la seguridad. O sea, por eso es que los usuarios no se pueden asignar sus permisos. Profe, pero cada uno tiene su costo, ¿cierto? Cada uno tiene su Cada uno tiene su costo, como quien diría. costo, no No, individual. en el sentido de que no solo es asignación de sitio, sino que también deberá tener como quien diría, un precio a pagar, algo así. Bueno, no es que... Como por ejemplo, tú pero eres no presidente, hay. pero vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer... Debería tener, cada uno tiene que tener su rol. Claro. Sí, o sea, no hay desde el punto de vista monetario, no hay diferencia. Todo tiene que haber un rol para que no puedan acceder a cosas que no pueden. No, profe, lo que yo digo de precio a pagar no es de dinero, profe, sino de acciones. Por ejemplo, tú quieres ser presidente, pues vas a tener que hacer esto y este otro y este otro. Diferentes acciones dependiendo de su cargo. Es que cuando nosotros vamos a jugar pelota, le preguntan, ¿y tú qué vas a hacer? ¿De delantero? Yo de arquero y yo de... Entonces allí cuando usted está en algo informal, usted se asigna los roles, ¿no? Entonces dice, ya, tú juegas de arquero, tú juegas de delantero, y medio que por ahí cada cual sabe que va a cumplir su papel, entonces ahí no hay mucho problema. El problema es que en una empresa, y digamos que usted es el dueño de la empresa, ¿verdad? Y usted sabe que el que siempre mete la pata le pide, quiero ser presidente. El ese que siempre mete la pata, que siempre llega tarde, que es irresponsable, le dice, quiere ser presidente. Entonces usted como dueño jamás va a permitir que una persona que no cumple el rol, ¿verdad?, del cargo, no lo va a poner en Los requisitos. de que no cumple los requisitos, porque usted como dueño de empresa, ¿verdad? Digamos que así informalmente usted pierde el partido y no pasa nada, pero en una empresa, si la empresa no funciona bien, usted pierde dinero. Entonces, normalmente los usuarios, o sea, tienen un perfil y unos requisitos que cumplir. Por eso no se los puede asignar a dedo, ¿no? Ya está bien. En ciertos gobiernos sí ocurre eso, que se los asigna a dedo y por eso es que tenemos, por ejemplo, en toda nuestra historia, ustedes como son jóvenes tal vez no han escuchado tantas
tantas cosas raras que ocurren en los gobiernos, pero ya cuando tengan más historias, ustedes se van a dar cuenta a través de los años que hay personas que han ocupado cargos públicos para los cuales no estaban preparados, como ministros de salud, ministros de educación, ministros de gobierno, Sin saber nada de lo que es su cargo, profe. sin saber nada, simplemente porque eran personas de confianza, los asignaron y a veces no pasa nada, a veces aprenden al andar y a veces les toca crisis. Y entonces, cuando no están preparados, pues no tienen el perfil. Es como los ministros, ¿no? O sea, les pongo el caso de los ministros porque eso salta, es lo que más salta a la vista. ¿Sí? Sí. Entonces, hay ministros que no están preparados para su cargo, por ejemplo, ministros de economía, que no, o ministros, no sé, de desarrollo, o ministros de obras que compran las obras más caras, ¿verdad? Un palanqueado, ¿no? Entonces simplemente estas personas los son designados a dedo, o sea, no cumplen un perfil. De hecho, yo no sé en qué parte de estas campañas electorales escuché a un candidato o alguna autoridad que decía que para poder lanzarse a candidato de la presidencia de la República, sería bueno que los candidatos tengan una preparación, por lo menos en lo que es administración de gobiernos, en fondos públicos, o sea, que cumplan un perfil para que no sea una persona simplemente porque nos cae bien, ¿verdad? Que gane esa candidatura, ¿no? Entonces, como nosotros somos un pueblo poco preparados, ¿verdad? Nosotros tomamos nuestras decisiones en base a quién nos cae bien, quien de repente, no sé, tenga ciertas habilidades que no necesariamente son las de gobernar. Y por eso es que aquí en nuestro país, pues a veces escogemos mal, ¿no? Como Digamos, quien diría, ¿sabes que él me cae bien? Ponlo a él, así tipo así. porque él me cae bien, porque él lo insultó al otro y el otro me cae mal. Entonces, nuestros Se de motivos confianza. Sí, nuestros motivos no están basados en que nosotros decimos, mira, este candidato se preparó, tiene estos estudios, se preparó en este país, que este país tiene desarrollo, ¿sí? O este candidato en este cargo lo manejó bien, lo administró bien, sino que nosotros decimos, o sea, nos vamos por otras cosas que realmente no tienen peso. Yo personalmente prefiero ver un presidente parco, pero que sepa hacer las cosas, que un presidente que sea carismático, pero que no sepa hacer las cosas, o Que no sepa hacer nada, profe. peor que sí sepa hacer las cosas, pero no para el beneficio del Ecuador, ¿sí? Que, que hay candidatos y candidatos, ¿no? Entonces, esa es nuestra idiosincrasia y eso ocurre porque lamentablemente, pues, nuestra sociedad todavía se deja llevar por lo que vemos, o sea, por la forma y no por el fondo. Pero eso ojalá ya en sus generaciones cambien, ¿no? Aunque no sé. Bueno, entonces, como les decía, estos cargos no se pueden dejar a dedo, ¿no? Y bueno, para finiquitar el tema de que les estaba mencionando de los gobiernos y todo eso, se supone que los presidentes o ciertos ministros tienen asesores, ¿verdad? Entonces, a veces ciertas falencias que tienen los candidatos o los que ocupan estos cargos hacen uso de sus asesores, pero Esos no generalmente son como la mano derecha, licenciado. No son como la mano derecha de ellos. Los que, sí, por decirse, ellos hacen la estupidez, pero los de acá les ayudan a que arreglarla. generalmente todo funciona así. Miren, siempre hay uno que pone la cara, o que es el que firma, o que es el que da la cara, o el que habla bonito, pero siempre atrás hay los que están haciendo los cálculos y que no quieren aparecer. A veces, como dicen, hay unas manos allí que mueven las cosas. A veces estas manos son oscuras, o sea, que vienen de arriba, y a veces simplemente son personas sus asesores que lo ayudan a que hagan las cosas bien, ¿no? Este, entonces a veces estos asesores sí están capacitados u otras veces están confabulados, otras veces también son a dedo. O sea, yo llegué a candidato, no sé nada y comienzo a traer a mis amigos. Vente, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres un buen sueldo? Ya vente de mi asesor de economía, igual no vas a hacer nada, simplemente para pagarte el sueldo. Entonces así comienzan a hacer malas cosas. Luego les toca algún problema o hacen alguna metida de pata y entonces allí están arrepentidos y ahí dicen, bueno, si eres mi amigo, pero tengo que despedirte porque ya pues metiste la pata, ¿no? Entonces,
Esas cosas suelen pasar, ¿no? Pero en las empresas generalmente allí no hay amistad. Allí simplemente hay un objetivo. A pesar de lo que digan la mayoría de las empresas, tienen el objetivo de hacer dinero. Y por lo tanto, pues, se cuidan en esta parte de ver a quién escogen y tienen filtros, o sea, filtros de educación, filtros de prueba, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas más que tienen que cumplir para ocupar esos cargos, ¿no? Y bueno, entonces como las personas que llegan a la empresa las personas son nuevas, pero los cargos son viejos, entonces ya los cargos son conocidos de lo que tiene que hacer, de los permisos que puede tener, entonces sé que los perfiles generalmente no se tocan, ¿sí? No se da mucho mantenimiento a los perfiles, sino que una vez que ya están creados ya que quedan así, a no ser que ocurra algún tipo de excepción. Bueno, entonces, viendo ya los usos de los perfiles, pues estos son de gran utilidad, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, también permiten documentar y poder comunicar información de de lo que tienen que hacer estas personas, ¿no? Entonces, como ya se tiene documentado qué hace el perfil, también se tiene documentado lo que son las historias de los usuarios. Las historias de los usuarios es una herramienta que se usa también en análisis y diseño. Creo que nosotros no lo tenemos en nuestro pensum, pero básicamente las historias de los usuarios son lo que los usuarios hacen, ¿no? Entonces, como existieron usuarios anteriores que ya nos contaron lo que ellos hacen, entonces nosotros, basados en esa información, creamos un perfil. El usuario nos Es un dice, registro, ¿no? sí, el usuario nos contaba, ¿sabe qué? Yo tengo que facturar, entonces en el perfil le ponemos permiso para facturar. En los usuarios dicen, ¿saben qué? Yo tengo que consultar clientes y productos. En el permiso le ponemos permiso para consultar clientes y productos. El supervisor nos dice, ¿sabe qué? El usuario que factura no puede sacar el reporte de las ventas porque eso es delicado. Entonces, en el perfil de usuario no puede sacar reporte de ventas. Entonces, esos perfiles ya están armados con tiempo, En su generalmente, expediente, profe, queda guardado eso, ¿cierto? pero no es un expediente del usuario, es un expediente de la documentación del sistema. ¿Sí? No va por el lado del usuario, va por el lado de los manuales del sistema. Entonces, estas historias, ¿verdad? Estas historias ya nosotros ya las tenemos de antemano, ya las conocemos y por lo tanto simplemente tomamos lectura y cuando llega un nuevo usuario, le damos el perfil y no pasa nada. Ya no tenemos que pasar investigando ni nada de esas cosas. Ya, como tenemos los perfiles de los usuarios y ya tenemos definido qué es lo que hace cada usuario, entonces nosotros podemos saber cuál es el usuario que hace más cosas. Como ya sabemos qué cosas está permitido por los perfiles, entonces nosotros, basado en los perfiles, podemos saber cuál es el usuario que le toca hacer más cosas en el sistema o que hacen las operaciones más importantes, ¿verdad? Y basado en esta información que tenemos, pues nosotros podríamos entrevistarlos o enfocar nuestra atención en estos usuarios que son los más principales. O sea, tenemos varios perfiles, pero nos enfocamos en los perfiles que nos están interesando, que podrían ser los operativos o los de procesos, ¿verdad? Dependiendo en qué etapa del desarrollo nos encontremos. Bien, entre la información, ¿verdad?, que necesitamos para crear un usuario, está entonces en que tenemos que identificar al usuario dentro del sistema, ¿sí? Entonces tenemos que darle un ID al usuario para que poderlo identificar dentro del sistema. Cuando nosotros creamos ID, los ID a veces existen formatos o nomenclaturas, pero el requisito que tienen que cumplir es que sean únicos, porque imagínense que yo viene un usuario y yo le digo, ya, te voy a dar a ti el vendedor 1, y luego viene otro usuario y yo le digo, te voy a dar a ti el vendedor 1. Luego resulta que hacemos una auditoría del sistema y vemos que el vendedor 1 elabora mal las facturas y nos está costando dinero. ¿Sí? Vemos que el vendedor 1 de repente no está equivocándose en los productos y está poniendo productos más caros con precios más bajos y nos está perjudicando.
Entonces, nos dicen, llamen al vendedor 1 y, oh sorpresa, tenemos dos vendedores 1, ¿verdad? Y el vendedor 1 primero dice que yo no fui, yo no soy, y el vendedor 1 segundo dice, no, yo no soy, tampoco soy. Y entonces, ¿a quién le echamos la responsabilidad? Sí, como no podemos identificarlos, no sabemos realmente cuál de los dos está diciendo la verdad y cuál de los dos está mintiendo. Entonces, por eso, para que la auditoría y la seguridad del sistema funcione, los identificadores de usuarios deben de ser únicos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su plan de diseño de un sistema, ustedes planifiquen, ¿verdad?, la creación de usuarios, estos de aquí, pues, tienen que tener una manera de ser identificados de manera única. Para poder hacer esto de aquí, pues se realiza una convención de nombres para crear cuentas de usuarios, ¿verdad? Hay muchas convenciones. Por ejemplo, ustedes pueden crear un número, tú eres el usuario 1, tú eres el usuario 2, tú eres el usuario 3. Sin embargo, cuando nosotros estamos en este proceso de desarrollar sistemas, nosotros siempre tratamos de que aunque sean códigos, la información sea un poco más descriptiva. Entonces, se trata de que la información sea un poquito más descriptiva, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un convenio de nombres, o sea, establecemos una manera de establecer los nombres de usuarios, nos vamos a ahorrar varios problemas, ¿no? El convenio de nombres puede ser simple, ¿sí? Por ejemplo, ya tú eres Jorge, ya tu usuario va a ser Jorge. Tú eres otro Jorge, tu usuario va a ser Jorge segundo, ¿sí? Entonces puede ser simple o complejo. Complejo. Ya, mira, te vamos a poner tu número de cédula, con tu número de teléfono, con tu fecha de nacimiento, con la fecha en que ingresaste al sistema. Entonces, este va a ser tu usuario. Entonces, puede ser simple o complejo. Y también pueden ser confidenciales. A veces esto es un poco más difícil porque generalmente usted hace una analogía. Si usted conoce el nombre de un usuario con su propio usuario, usted puede hacer una analogía de cómo están formados los nombres, ¿no? Por ejemplo, el usuario que a ustedes se les sugirió que utilicen para crear su cuenta de correo en Gmail era que utilicen su inicial de su primer nombre, en mi caso es J, su apellido completo, en mi caso es Alvarado, y en el caso de que exista un usuario duplicado, que se utilice las iniciales de su segundo apellido, en mi caso es CH. Para identificarnos que pertenecemos al instituto, se nos solicitó que pongamos la etiqueta o la leyenda ISTJBA, ¿verdad? Del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, y finalmente que lo creemos en Gmail. Entonces, mi correo es ch.istjba@gmail.com, ¿no? Entonces, ese es mi usuario de correo y es el mismo formato que utilizan mis compañeros docentes y es el mismo formato que se les solicitó a ustedes los alumnos que creen para que todos tengamos, aunque sea en Gmail, que no es nuestro dominio, pero que tengamos por lo menos parte de un convenio de nombres entre todos, ¿no? Y de esa manera poderlos identificar en el sistema. Entonces, eso deberíamos hacer, pero por ejemplo, ustedes se crean nombres de usuarios como soy el guapo del barrio, @gmail.com o princesita 1990, ¿verdad? Entonces ustedes ya utilizan esos correos que si ustedes se fijan bien, cuando ustedes dan ese tipo de correos, no nos dicen nada de quién está en el otro lado, o sea, no nos da mayor información. Pero con los convenios de nombre, pues podemos de alguna manera tener una idea de quién es el usuario, ¿no? Bien, entonces aquí dice que la naturaleza exacta del convenio de nombres puede tener varios factores y entre esos factores es el tamaño de la organización. Quiere decir que mientras más grande la organización, podemos tener usuarios que repiten el nombre, la estructura de la organización. Entonces, si es muy grande la organización, también pueden haber sitios, ¿verdad? Diferentes sitios, diferentes lugares. La naturaleza de la organización, dependiendo de a lo que se dedica la organización, también pueden haber algún tipo de
de clasificación, ¿no? Bien, entonces aquí vemos algunos convenios de nombre. Por ejemplo, aquí tenemos que el convenio de nombre puede ser, tenemos los primeros nombres, Jorge, Carlos, Pedro, tenemos los apellidos Pérez, Obregón, Ramírez, ¿verdad? Un convenio de nombre podría ser, como yo ya les mencioné, esto sí se utiliza, es un convenio que se suele utilizar bastante en el Internet, es utilizar la primera inicial del nombre seguido por el apellido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el primer caso, tenemos J. Pérez, C. Obregón, P. Ramírez y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un convenio. Otro convenio puede ser el apellido seguido del código del departamento. Entonces aquí tenemos Pérez 029, Obregón 454, Ramírez 191. Entonces cuando hablamos de Ramírez 191 sabemos que es Ramírez el que está en el departamento 191. ¿Sí? Puede ser que exista un Ramírez 029, pero ese Ramírez es de otro departamento. Sin embargo, ¿qué pasa si el empleado se cambia de departamento? ¿Sí? Entonces ahí podría ocurrir un error, ¿no? Bien, hay que manejar, cuando creamos el convenio de nombres, hay que manejar lo que se conocen como colisiones, es decir, excepciones donde no se puede aplicar el convenio, ¿no? Entonces, para solucionar esas colisiones, podemos añadir un número secuencial al nombre del usuario en colisión. Por ejemplo, si tenemos un Pérez, el siguiente sería Pérez 1 y el que sigue sería Pérez 2. Sin embargo, si tenemos... Secuencial, profe. Sí, si tenemos muchos Pérez, podría ser que tener un Pérez 22 ya no nos dice mucho de a qué Pérez nos estamos refiriendo, ¿no? También podemos solucionar eso allí añadiendo datos específicos al nombre del usuario. Por ejemplo, Pérez, este sería E. Pérez, este sería E.K. Pérez, ¿verdad? Así, ¿no? Entonces aquí estamos añadiendo letras que identifican al usuario. Y también se puede hacer añadiendo información adicional de la organización al nombre del usuario. Por ejemplo, aquí tenemos Pérez, Pérez 029, Pérez 454, etc. ¿no? En todo caso, a mí me vibra más, el de aquí, el del apellido, nombre, y le repiten las iniciales del apellido. Y si ustedes tienen muchas coincidencias, van agregando iniciales en el apellido. Así es la convención que utilizamos en el instituto. No es la única, ¿verdad? Pero es bastante buena, ¿no? Bien, también otro problema que se pueden presentar es el cambio de nombres. Entonces, aunque parece algo que no va a tener mucho impacto cambiarse de nombre, a veces sí tiene impacto. Por ejemplo, si usted tiene el correo J. Alvarado y resulta que yo ya no quiero usar ese correo, sino que ahora voy a utilizar el correo Jorge A, porque quiero utilizar mi nombre en vez de mi apellido, porque hay uno que se llama José Alvarado, ¿verdad? Y entre Jorge Alvarado, que es J. Alvarado, y José Alvarado, que también es J. Alvarado, existe mucha confusión entre los correos, entonces yo me cambio el correo y ahora me pongo Jorge A. Pero resulta que la mayoría de los usuarios ya se acostumbraron a que mi correo es J. Alvarado y me envían la información a J. Alvarado y todo a J. Alvarado. De hecho, me está pasando en este momento ese problema de allí, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita mi correo es jalvaradocch.istjba@gmail.com, pero anteriormente mi correo era jash.educación@gmail.com, y ese era mi correo porque en el periodo pasado nos pidieron que creemos un correo en Gmail. Entonces yo creé ese correo como con la etiqueta de educación para poderlo identificar. Pero como en este periodo nos pidieron que cambiemos el correo a un formato más cercano al instituto, y el formato me parece bien, lo que me parece mal es que haya ocurrido después que ya creé mi correo. Entonces, hay mucha información que a veces me envían al correo, pero que no me están enviando al nuevo correo, porque mis contactos tienen el correo anterior. Y entonces me están enviando información que yo no me entero, y muchas veces hay reuniones o hay
disposiciones que yo no me entero porque no las he recibido, porque no todos tienen actualizado mi correo. Y eso me está pasando en este momento. Por lo tanto, cuando ustedes creen una convención de nombre, traten de que ese nombre no vaya a cambiar a lo largo de la historia, porque puede traer este tipo de problemas. O sea, que usted cambia el correo y que ya pierde los contactos, pierde los correos, no se entera, lo deja fuera de las reuniones. Entonces es algo un poco molestoso. Yo lo he visto pasar muchas veces en las empresas, ¿sí? Y entonces es algo que ustedes deberían evitar. Bien, ya hablamos de los usuarios. Los nombres de los usuarios simplemente son nombres para poder identificar a un usuario para que se autentique en un sistema. Pero ese nombre puede ser conocido como puede ser no conocido. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las contraseñas. Las contraseñas es la manera de que ese usuario va a probar de que él es quien dice ser. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo entrar al sistema y yo digo, ah, no, yo soy el profesor Barzola. Entonces yo pongo el usuario, pongo C Barzola y ya puedo ingresar, porque como conozco la convención de nombres y conozco los nombres de mis compañeros, entonces yo me logoneo y digo, yo soy C Barzola. Sí, así alegremente entrar al sistema, cualquiera podría fácilmente entrar a los sistemas y entonces generar, obtener información que nos puede perjudicar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una manera de que la persona que ingresa al sistema compruebe que es quien dice ser y para eso requerimos de las contraseñas, ¿no? Y de hecho, ustedes usan sus contraseñas en su correo electrónico, en el Facebook, en el WhatsApp, en todos los lugares que ustedes se registran por internet, les piden una contraseña porque esa es la manera de que ustedes se autentifiquen y que del otro lado les crean que ustedes son quien dice ser, ¿no? Entonces es una combinación de usuario y contraseña. Ahora, estas contraseñas, y cuando ustedes hagan diseños de sistemas, estas contraseñas tienen que basarse en un esquema que sea efectivo, porque si yo digo yo soy C Barzola y de contraseña le pongo de repente 1, 2, 3 y ya ingreso al sistema, ¿verdad? O le pongo la palabra password, o le pongo la palabra sistemas, o le pongo la fecha de nacimiento, o le pongo el nombre del perrito, o le pongo el nombre de sus hijos, o de su esposa, o de su novia, ¿verdad? O le pongo el nombre de su equipo de fútbol, o sea, o le pongo el nombre de la comida favorita, son maneras de que se puede vulnerar la contraseña. Entonces, por lo tanto, las contraseñas tienen que cumplir ciertos requisitos para que sean más seguras. Entre esos requisitos, ¿verdad? Está la confidencialidad de la contraseña, es decir, que si usted tiene su contraseña no la puede compartir ni con su esposa, ni con su novia, ni con su hermana, ni con su mamá, ni con su abuelito, ni con nadie, ¿sí? Porque eso es personal. De hecho, no sé si yo les di la introducción El profe nos hace acuerdo de que no tenemos novia, ¿no? Bueno, eso ya no tiene que ver con la informática, eso ya tiene que ver con sus habilidades, no sé, de convencimiento. ¿Sí? Ahora, puede comprarse un libro de vendedores y ahí con eso puede mejorar, porque dicen que si usted consigue novia es porque usted es un buen vendedor. Entonces usted le dice, mire, soy bonito, soy trabajador, soy estudioso, Es tener buena labia, dice. pero es saber vender. Entonces un libro de ventas le puede ayudar con eso y también le puede ayudar para su progreso económico. Así que sigan un cursito de venta o un librito de ventas que sí hay bastante por internet. Bien, entonces estamos hablando de la confidencialidad de la contraseña, es decir, que nadie tiene que conocer su contraseña, tiene que ser segura. No, que tú eres mi pana, que te presto mi contraseña para que tú hagas la lección por mí. Entonces, eso no se hace. De hecho, en el reglamento del instituto, que tal vez yo les di cuando fue la introducción, no sé si yo les di la introducción, hay una sección donde dice las obligaciones de los alumnos y la obligación de los alumnos es tener su contraseña solo para ustedes y no compartirlo. Por ejemplo, yo tuve un alumno que me dijo que su hermano ingresó a su cuenta y le hizo mal la lección y que entonces por eso sacó mal en la lección. ¿Sí? Eso me pasó en el periodo pasado. Por reglamento dice que era su responsabilidad cuidar la contraseña si otra persona le cambió, le puso cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien de ustedes ingresa con su usuario de Zoom
a esta clase y, por ejemplo, no sé, hace alguna situación irregular, ¿verdad? Así sea que no haya sido usted, si utilizó su usuario, era su responsabilidad que ese usuario y contraseña solo lo maneja usted y usted se hace responsable aunque usted no cometió la acción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el reglamento y también eso se aplica a los sistemas. De hecho, yo no sé si les conté esta historia, pero había en una institución donde yo estuve, había un compañero que era muy bueno y muy querido, tenía como muchos años allí en esa institución, ¿verdad? Y este compañero, pues, como estaba en un cuarto piso de un edificio, había unos usuarios que tenían problemas en el primer piso, y entonces era un trámite bajar esos 4 pisos. Y entonces el compañero le decía, a ver, mira, ¿sabes qué? Si quieres imprimir el documento, como tú no tienes el permiso, no tienes el perfil, ¿verdad? Tú tienes el perfil de operador, no puedes reimprimir. Utiliza mi clave de sistema que tiene el perfil de administrador que te permite imprimir. Entonces ahí le pasó su clave, ¿verdad? Le pasó su clave y el usuario imprimió, pero cuando el usuario imprimió también se dio cuenta que le salían un montón de opciones que al usuario no le salía. Entonces, entre otras cosas, ese usuario, pues como ya tenía la contraseña y comenzó a usar la contraseña, había usuarios que le decían, oiga, ¿puede reimprimirme esto de aquí? El reglamento decía que para imprimir eso de aquí había que hacer una orden, pagar un precio, una multa, una explicación y todo eso. Pero como la persona tenía la clave, dice, bueno, yo te imprimo, pero obviamente pues tengo bocas que alimentar. Entonces ahí les pasaban una coima y comenzaba a imprimir con la clave del compañero. Finalmente llegó una auditoría, la auditoría determinó que ese usuario había estado imprimiendo estas cosas que no se imprimían así alegremente y lo vieron al registrado y entonces a pesar de que el compañero no cometió esa irregularidad, se metió en un problema legal porque el usuario indicaba que él fue. Allí él explicó que él no era el único que utilizaba la clave, pero al nivel de sistemas que usted diga que su clave la conocen otras personas, eso no es muy bien. Es algo así como que un doctor diga, es que yo la operé, pero no le di las pastillas para la inflamación y, y los antibióticos, ¿no? Entonces, eso es como algo de cajón. Entonces, eso no quedó muy bien para el compañero, pero le pasó y también les podría pasar a ustedes, ¿no? Por lo O tanto, sea, es disculpe, importante la licenciado. confidencialidad. La escucho. Sí, licenciado, entonces esto vendría a decir que cada uno es responsable ya que no puede, o sea, no tiene su clave bien asegurada o la comparte, ya no vendría a ser problema técnico o algo, ya vendría a ser su responsabilidad por no guardarla bien. Es un tema de responsabilidad y ustedes cuando estén diseñando los sistemas en los manuales tienen que indicar a los usuarios que esto es importante, ¿sí? O sea, tienen que capacitarlos para que ellos entiendan de que no pueden andar regalando su clave por allí. La resistencia a adivinar la contraseña, eso ya les mencioné hace un momento cuando estábamos con el ejemplo de ese Barzola. Entonces, si yo pongo 1, 2, 3, si pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, si pongo sistema, si pongo password, si pongo admin, si pongo sistemas, master, son palabras claves típicas, ¿verdad? Para abrir las contraseñas, ¿no? O sea, adivinarlas. Se llama a fuerza bruta. Entonces, usted está intenta hasta que lo adivina. Hoy en día hay software, ¿verdad?, que les prueba, tienen un diccionario de contraseñas, las más comunes que utilizan los usuarios, y entonces le manda como 2000 contraseñas por minuto tratando de romper las claves. ¿Sí? Por lo tanto, las contraseñas tienen que ser seguras para que no utilicen un diccionario de claves y les rompan las claves. Sería crítico si fuese un número de cédula, profe, yo tengo un diccionario así. No prueban el número de cédula, pero de repente sí hacen combinaciones de números y eventualmente van a llegar al número de cédula o también hacen ingeniería social. Profe, hay Profe, programas que usan cierto, o sea, para descifrar, digamos, una contraseña, mandan un montón de código. Sí, por eso es que ustedes han visto que cuando es las contraseñas dicen demuestra que no eres un robot y les hace dar un clic o les dice adivina las imágenes
porque algunas computadoras todavía no tienen la inteligencia para descubrir, o sea, para las imágenes, ¿verdad? O para hacer clic, ¿sí? Entonces, por eso les ponen esos robots de que, no, que soy humano o que no soy un robot, para evitar que utilicen ese ataque de fuerza bruta para adivinar la contraseña. Profe, ¿tú alguna vez has perdido una contraseña? Si yo he perdido, Sí. sí, sí he perdido contraseñas, que no me acuerdo. Y también, también alguna vez he logrado bloquear, desbloquear correos o alguna cuenta así. Porque los usuarios generalmente ponen las contraseñas suaves, entonces con un poco de ingeniería social o simplemente adivinando. Por ejemplo, yo creo que sí les conté, pero les voy a contar la versión rápida. Alguna vez había en una empresa donde yo laboraba, había alguien que estaba enviando correos a gerencia denunciando casos y cosas así tipo diario extra, ¿verdad? Denunciando casos y cosas de los empleados internos. O sea, alguien que estaba denunciando, pero desde el anonimato. Entonces a mí la gerencia me encargó de que si podía hacer algo. Entre las gestiones que yo hice, pues fue, Que descubrir quién era, profe. sí, entonces entre las gestiones que yo hice fue solicitar a nuestro proveedor de internet que trate de averiguar el tráfico y de dónde salían esos mensajes, ¿verdad? Pero otra de las cosas que también hice por mi cuenta fue tratar de entrar por la fuerza a correo electrónico. Entonces, como obviamente no podía adivinar la clave porque es un poco complicado adivinar las claves porque no sabía ni siquiera quién era la persona, lo que hice fue ir a las preguntas. Entonces, entre las preguntas decía cuál es el color de mi carro. Y simplemente yo me asomé por la ventana, vi todos los carros que estaban estacionados y comencé a poner los colores que estaban allí, comenzando por la gente que me parecía más sospechosa. Y al tercer intento entré al correo. ¿Sí? El carro era de color verde. Entonces entré al correo y ¿Quién había sido, profe? ¿Quién había sido? era un, digamos, tenía un mando medio, ¿verdad? Era un supervisor, más o menos se dedicaba como a la seguridad y no estaba de acuerdo con algunos gerentes. O sea, él era medio, estaban los gerentes y estaba el dueño de la empresa. Entonces, estaba denunciando a los que estaban en los cargos medios. Yo hice mi informe, se lo entregué a la gerencia general y ahí no sé si quedaron de amigos, de enemigos, pero como no salió, asumo yo que quedaron de amigos, ¿sí? ¿Ya? Pero así entré a ese correo, entonces se puede adivinar. Y bueno, también tenemos la resistencia a un ataque de fuerza bruta. Ese es cuando les mandan todas las claves habidas y por haber que les tratan de adivinar, ¿verdad? Y incluso hoy en día pues también tenemos el tema de la ingeniería social que también es peligroso. Para evitar todo esto de aquí, lo que tenemos que hacer es implementar una contraseña robusta. Y la contraseña robusta nace desde el diseño, o sea, de lo que ustedes están haciendo. Ustedes dicen, vamos a hacer un sistema y parte de los requerimientos no funcionales es, vamos a ponerle una contraseña robusta. La contraseña robusta está diseñada para que no sea fácil de adivinar tanto por una persona o un programa y su objetivo es evitar que otra persona usurpe la identidad de algún tipo de usuario y pueda acceder a los recursos, ¿no? ¿Es 100% confiable, profe, o...? En sistemas, nada es 100% confiable. Nada es Ah, 100% ya. confiable, pero si ustedes alcanzan un 95%, 98% de confiabilidad, ya estamos protegidos contra el 98% del mundo. Las contraseñas débiles son las contraseñas que son fáciles de adivinar, ¿no? Entonces no utilicen esas contraseñas. Al inicio que salió en el internet, pues ahí sí uno ponía el nombre del gato, el nombre del perro, ¿verdad? Y no pasaba nada, pero hoy en día ya es un riesgo porque hay mucho ataque cibernético con respecto a este tema. Entonces deben de evitarlo. Algo adicional es de que, no sé si ustedes saben, las contraseñas mínimo deben de ser de 8 caracteres, deben de tener mayúsculas, minúsculas, números y signos especiales, ¿verdad? Como el punto, la raya, el guión, algún símbolo especial, porque se ha comprobado que una contraseña de 8 caracteres, ¿verdad? Y que con todas estas características, mayúsculas, minúsculas, se tardaría más o menos una combinación utilizando un sistema computarizado bueno, se tardaría más o menos alrededor de 14 años en encontrar la contraseña. ¿Ah?
Entonces, en 14 años, Teléfono. No. en 14 años, usted probablemente ya cambie la contraseña. ¿Sí? Y como en 14 años ustedes ya pueden cambiar la contraseña, entonces es inútil encontrar la contraseña después de 14 años porque ya ni ha de tener importancia ni y probablemente a lo mejor uno ni siquiera estará vivo, quién sabe. Sin embargo, hay las nuevas tecnologías como son las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas tienen un nivel de procesamiento sumamente avanzado y se estima que una computadora cuántica podría demorarse un par de días en descubrir su clave de 8 caracteres. ¿Sí? Incluso tal vez no Pero las diga. computadoras cuánticas no están al alcance de todos, la verdad. No, pero por ejemplo, si Google, que está trabajando en su computadora cuántica, tiene su proyecto, pues a Google no le costaría nada ingresar a cualquier cuenta. Y de repente la CIA podría pedir los servicios de Google para entrar a cualquier cuenta. Entonces ya todos los esquemas de seguridad que manejamos hoy en día se caen, ¿no? Como todavía están en pininos y todavía a nadie se le ocurre la malévola idea de andar hackeando cuentas, pues todavía digamos que podemos disfrutar de nuestras contraseñas de 8 dígitos, pero seguramente en algún momento tendremos que preocuparnos por eso. O tal vez ustedes tengan que preocuparse. Yo creo que yo ya no me preocupo. Bien, dice que hay dos opciones para reforzar el uso de contraseñas robustas. El uno es que el administrador cree las contraseñas para De todos los pronto aquí mismo sale un hacker. Buenas tardes. no estoy muy Falta como que seguro lo está pensando. si eso sea posible, pero sí, esperemos que sea un hacker de sombrero blanco. Clever quiere ser un hacker desde que comenzamos las clases. Tiene que prepararse, los hackers se preparan Desde más que o menos comenzó la desde clase los quiere borrar la información confidencial que tiene. 10, 11, 12 años, Esas imágenes que ha enviado, dice. se preparan los hackers. Sí, pero ya, ustedes sí también se pueden preparar, pero los hackers esos que dan miedo, pues esos tienen formación de años. O sea, ya a los 16 años ya han hackeado un poco de sistemas y algún poco de cosas. ¿Sí? De todas maneras, hoy en día es un poco difícil porque hay muchas tecnologías, mucha seguridad, entonces ya no Los es hackers de sombrero rojo, pues. eh, no recuerdo muy bien cómo son las de sombrero rojo, ¿De qué se ríe, Katia? no recuerdo cuál es su, pero me imagino que no deben de ser buenos. Bien, les estaba hablando que para que ustedes puedan hacer robustas las contraseñas de sus sistemas, ustedes como administradores podrían crear las contraseñas de sus usuarios, ¿verdad? Pero ahí surgen ciertos problemas, ¿no? Un problema es de que si ustedes crean las contraseñas, ustedes conocen las contraseñas y por lo tanto hay un hueco de seguridad de parte de ustedes. Digamos que tal vez ustedes son serios, pero puede llegar algún día alguien, un administrador que no sea tan serio y que como conoce la contraseña, pues pueda tal vez confabular algún tipo de ataque. El otro problema es que cuando usted le da a un usuario, mira, tu contraseña es WY510.4QS77.2, entonces el usuario le dice, ¿qué? Y no me puedes poner una contraseña más fácil como, digamos que yo soy Jorge, como Jorge123. No, porque esa contraseña es insegura. Entonces usted le da la contraseña a este usuario y le dice, lo llama todos los días. Oye, ¿cuál es mi contraseña? Si no me pueden cambiar la contraseña. O como no se sabe la contraseña porque es muy difícil, la anotan en un papel y la pegan ahí al lado de la computadora. Entonces, estas son problemas que se pueden presentar con los usuarios cuando los usuarios no crean sus contraseñas. Ahora, el otro esquema es que el administrador puede dejar que los usuarios creen sus propias contraseñas, pero se aplican reglas y esto es lo que tienen que definir ustedes. Se aplican reglas para que las contraseñas sean lo suficientemente robustas, ¿no? Entonces aquí ustedes en los manuales, cuando ustedes creen el diseño, ustedes van a definir cuáles son las reglas que deberán cumplir los usuarios para que creen sus propias contraseñas. Ya, entonces,
mientras mayor cantidad de caracteres diferentes ustedes utilicen en sus contraseñas, por ejemplo, cuando ustedes tienen sus contraseñas de cajero, poner 1111, 5555, ¿verdad? 0000, no es una buena idea de contraseña de cajero. Entonces ustedes tienen un abanico de caracteres que pueden combinarlos para que sus contraseñas sean más seguras. También tienen que evitar el uso de palabras que aparecen en el cuestionario, o perdón, en el diccionario, palabras que la gente utiliza de jerga común, ¿verdad? Porque a pesar de que estas palabras pueden ser cómodas para su uso, generalmente estas están en un diccionario que cuando se realizan ataques, ¿verdad? A los sistemas, se utilizan estas palabras para poder ingresar a los sistemas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente suele utilizar las palabras comunes como perro, gato, plato, cuchara, disco, no sé, cosas así, porque son más fáciles de recordar. Sin embargo, como son más fáciles de recordar, hay una base de datos de todas las claves que ya han sido encontradas, que han utilizado los usuarios, y se las prueba porque la gente tiende a repetir las mismas palabras, ¿no? Entonces, estos son los que se realizan los ataques de fuerza bruta. Bien, también podemos encontrar contraseñas que contienen información personal como el nombre, la fecha de nacimiento, ya sea suya, de un ser querido, de su mascota, su número de identificación. Y esta información de aquí, como es una información personal suya, estas pueden ser encontradas en alguna parte, o sea, pueden ser de fácil acceso para algún atacante, y por lo tanto van a ser utilizadas, ¿verdad? En su contra. O sea, tal vez no las encuentren ustedes en la base de datos local, pero o alguien que los conoce, ¿verdad? Que saben cuándo nacieron y más o menos saben su estilo de vida, pueden, pueden investigar un poco sobre ustedes y comenzar a utilizar estos datos de ustedes y de repente poder ingresar al sistema, ¿sí? Entonces, se trata de evitar también que utilicen información personal en el uso de las contraseñas. También existen las personas que utilizan como contraseña ciertas palabras, pero lo que hacen es que invierten el orden de las letras eh, para tratar de que sean más robustas. Sin embargo, la mayoría de los programas que descifran contraseñas prueban las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, prueban, qué sé yo, que la clave sea master. Entonces prueban la palabra master, prueban mayúsculas, minúsculas, le cambian la letra, le cambian el nombre, le agregan unos números. Entonces utilizan los programas que rompen contraseñas, utilizan algoritmos que tratan de adivinar lo que el humano haría y entonces tampoco esto hace que las contraseñas sean muy seguras. Por ejemplo, esta es una convención de contraseñas que todavía yo veo que se usa y consiste en reemplazar las palabras, ¿verdad?, por números y de esa manera es como se hace una contraseña un poquito más robusta, sino que también la mayoría de los hackers ya conocen esta técnica, pero podría ser un poco más robusta, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra drog, drop PDAB1, entonces aquí vemos que tenemos algunas palabras, pero aquí vemos que tenemos un número 1 y este número 1 pues reemplaza a la letra I. Por acá tenemos la palabra R3 Ali P00R, entonces aquí está reemplazando algunas palabras por números, ¿no? Entonces el 3 reemplaza la E, aquí el 0 reemplaza la O, ¿verdad? Y de esa manera se hacen palabras un poco más seguras, o sea, password un poco más seguro, ¿no? Entonces esa es otra técnica que podrían utilizar. Otra de las cosas que se recomiendan, aunque esto ya tiene que ver un poco de cultura general, porque esto no lo ven ustedes en el diseño de sistemas, es de que se utilice la misma palabra para múltiples sistemas.
aunque su contraseña sea robusta, si usted utiliza la misma clave, ¿verdad? Para todos los sistemas, si por A, B, Z motivos alguien le adivina la clave, entonces podría tener acceso a todos los sistemas, ¿no? No sé si les ha pasado que pierden la clave de correo y ya no pueden ingresar a su Facebook, ya no pueden ingresar a su WhatsApp, a sus cuentas. Entonces es porque utilizan la misma clave para todos los sistemas. Basta que la adivinen una y con esa una ya tienen acceso a todas sus cuentas. También tenemos el problema de lo que les comenté hace un momento, de las personas que no se acuerdan de sus contraseñas porque es robusta y entonces la escriben en un papel y la ponen debajo de la computadora, o a veces son más obvios y la pegan allí en la pantalla para verla todos los días. Y yo he visto casos de usuarios que hacen eso, entonces estas son fáciles de robar, ¿verdad? Entonces eso también no es una buena política hacer eso, ¿no? Escribirla en papel. Profe, yo cuando hacía las pasantías en el municipio, en cambio, tenían las contraseñas debajo de los teclados. Sí, y se los acabo de mencionar, que tienen debajo de la computadora, debajo de los teclados, miren. Por eso. Entonces, no es, miren que yo estoy del otro lado y usted me confirma que efectivamente eso hacen los usuarios. Bien. Licenciado, ¿es más factible tener como seguridad reconocimiento facial con contraseña o solo con contraseña normal? No sé si es para el teléfono, pero para el teléfono yo tengo entendido que el reconocimiento facial todavía es una tecnología que tiene ciertas limitaciones, por lo tanto no es 100% seguro. O sea, alguien que se le parezca podría desbloquear su teléfono. No, o sea, para algunas páginas, para cuando se vayan a crear una cuenta, a no ser de que no se le haya cruzado la idea a algunos programadores de sistemas. Pongamos si en Facebook, para poder ingresar, necesitas primero tener una contraseña y tener activada o darle acceso a la cámara. Pero no es tan bueno el reconocimiento facial que por cámara o por teléfono, o sea, tiene sus limitaciones. Igual sí se podría hacer un modelado, por ejemplo, Va para el a reconocimiento basar, facial, si se hace un modelado 3D, digamos. sí, basar su seguridad en una tecnología que todavía no está 100% desarrollada. Por lo menos las cámaras normales no ofrecen ese reconocimiento facial al 100%. Entonces no creo que sea muy buena idea. Lo que sí funciona, por ejemplo, hay computadoras que tienen la huella dactilar, entonces que se desbloquean con la huella dactilar, ese sí es un poquito más seguro. También tenemos los teléfonos con huella dactilar, es un poco más seguro. ¿Sí? La vez. No falta el choro que te corta el dedo. Bueno, lo mismo con la cara, ¿no? Imagínense que si necesitan su cara para abrir las claves, lo más probable es que se lo lleven secuestrado. ¿Para qué? Porque antes le robaban a usted la tarjeta y la clave. Yo pensé que iba a decir que le iba a cortar la cabeza. No somos tan sanguinarios. No, pero con una foto también podría desbloquearlo, a no ser de que... Lo que pasa es que el reconocimiento facial utiliza una técnica de fondo, entonces con una foto reconoce que no tiene fondo. ¿Sí? Entonces, o sea, sí tiene ciertas seguridades, pero también tiene ciertas limitaciones. Bueno, lo que les decía es que en algunos casos las contraseñas sí se almacenan, ¿verdad? Por ejemplo, en las organizaciones, si por ejemplo usted tiene un administrador de base de datos o un jefe de sistema o algo de eso que manejan sistemas delicados, y si a esta persona le llega a pasar algo, usted no puede quedar con las manos cruzadas, le pasó algo, ya perdimos toda la información. Entonces, existen metodologías donde las claves son almacenadas en una caja fuerte, ¿verdad? Y entonces, si algo llega a suceder, usted tiene acceso pues a esas claves mediante la caja fuerte. Yo, por ejemplo, yo me había hecho un programita, obviamente no es muy seguro lo que yo estaba haciendo. Yo tenía un sistema informático que manejaba claves y a veces me tocaba ingresar como otro usuario para probar las opciones del sistema. Como yo no me sabía la clave de los usuarios, me tocaba ir a la base de datos y extraer la clave del usuario, que tenía una encriptación sencilla, pero de todas maneras funcionaba porque como tenía caracteres especiales, yo no me sabía los códigos.
Entonces lo que me tocaba es reemplazarles las claves, ponerles unas claves sencillas, ¿verdad? De unos códigos que sí me acordaba, para poder emular al usuario para poder probar el sistema. Pero a veces me tocaba hacerlo en vivo, o sea, y entonces, como no sabía las claves del sistema, lo que se me hizo más fácil fue crear un programa que me cogía la clave, me la desencriptaba, y entonces yo ya sabía la clave del usuario y así podía ingresar como ese usuario, ¿sí? Pero eso no es algo muy seguro, tampoco no es algo tan correcto, pero a mí me sirvió como una herramienta. Bueno, entonces lo que les decía es que tiene que existir para ciertos cargos que son muy peligrosos, por ejemplo, perfiles de administradores o de base de datos, tienen que existir una manera de que se conozca la clave, ¿sí? Porque si no, esa persona se contiene un monopolio y eso también es peligroso. Bien, contraseñas largas. Mientras más larga sea una contraseña, pues menos probabilidad de éxito van a tener de adivinar la clave. Como yo les decía, con 8 caracteres, pues se demora más o menos como 14 años. Con 8 caracteres, con 9, con 10, con 12, ya se demoran 20, 25 años. Entonces, ¿sí? Ojo con eso de allí. El conjunto de caracteres extendidos, normalmente si ustedes utilizan caracteres alfanuméricos en combinación con mayúsculas, minúsculas, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer contraseñas más seguras, como por las que tenemos aquí, por ejemplo, T1, TE, guión, BF, TE. Entonces el guión, el 1, la coma no son caracteres esperados. Por ejemplo, aquí tenemos una clave con el arroba tampoco no es un carácter esperado. Entonces eso hace que la adivinación de clave sea más difícil. Bien, aquí tenemos que las claves de todas maneras tienen que ser memorizables, por lo tanto, aunque podemos generar una contraseña segura, también es cierto que si el usuario no la puede memorizar, de nada sirve de darle un candado que nadie pueda abrir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera las contraseñas tienen que ser fáciles de recordar y difíciles de adivinar. Otra política de seguridad que ustedes pueden implementar en los manuales de sus sistemas de información para lo que son temas de seguridad es que ustedes pongan tiempos de caducidad de la contraseña. Entonces ustedes dicen, bueno, te voy a dar esta contraseña, pero como en 3 meses puede ser que eh, ya la contraseña se haya viciado. Entonces, cada 3 meses podemos que la contraseña caduque para que el usuario tenga que volver a cambiar la contraseña. Entonces, Como las tarjetas de crédito, ¿no? sí, por ejemplo, las tarjetas de crédito nos obligan, la clave, los cajeros nos obligan a cambiarla cada Cambiar la cierto clave. tiempo. Entonces, se está aplicando las mismas políticas de seguridad que estamos viendo aquí. Entonces, incluso, no sé si ustedes manejan sistemas operativos, con los sistemas operativos también pueden hacer que las claves caduquen. En el correo, a mí algunas veces me han hecho también cambiar las claves. Entonces, la mayoría de cuentas a veces nos piden que cambiemos las claves. Especialmente si nosotros creamos una cuenta hace tiempo y la clave en ese tiempo, las políticas de seguridad eran débiles y ahora hay políticas de seguridad más fuertes, entonces nos obligan a cambiar la clave para que migremos a políticas de seguridad más fuertes. Estas contraseñas les podemos dar un tipo de vida útil para que el usuario se sienta obligado a cambiarla. Entonces, si existe esa opción, entonces también habrá la opción de recuperar contraseña, enviándole un código a su correo personal. También existe la opción de recuperar contraseñas. No sé si en los sistemas que ustedes hagan le pongan esa opción de recuperar contraseña. Pero sí, existen esas opciones que se validan con correo o con el número de teléfono. Bueno, una parte importante cuando ustedes desarrollan sus sistemas es que tengan la información de control de acceso. Muchos sistemas, por ejemplo, si usted tiene una persona que ingresa a ventas, ¿verdad? Generalmente esta persona va a trabajar de 8 a 6 de la tarde. ¿No les parecería raro que una persona comience a ingresar ventas de 8 a 10 de la noche? Eso sería algo sospechoso, ¿verdad? Entonces, junto con los perfiles, ustedes pueden poner controles de acceso para de repente delimitar el tiempo o tener información de cuándo los usuarios han accesado al sistema. O sea,
cuándo ingresó, cuándo salió, cuánto tiempo se quedó, ¿verdad? Y también información adicional como qué hizo. Entonces ustedes podrían también poner un tipo de control donde ustedes hacen que los usuarios no puedan estar en determinadas horas trabajando, ¿no? O que piden autorización para trabajar después de determinadas horas, para que un supervisor sepa que un usuario está registrando facturas a una hora que no le corresponde. Ya, entonces el tema de administrar cuentas de usuarios y los recursos es un tema que puede ser cambiante dependiendo de las cosas del día a día. Por ejemplo, si alguien descubre una vulnerabilidad, entonces tal vez a ustedes les tocará reforzar los temas de seguridad de su sistema de información, ¿sí? Entonces esto podría cambiar. También ustedes tienen que ver qué pasa cuando una nueva persona va a ingresar a la organización. Generalmente cuando una persona ingresa a la organización, ustedes tendrán que asignarle un computador, un sitio de trabajo y tendrán que asignarle una clave. Entonces ustedes van a tener que, como gente de sistemas, encargarse de estos temas, pues, y hacer que todo el proceso de que este usuario se integre al sistema sea un proceso exitoso, ¿no? Como parte de ese proceso puede ser que ustedes le tengan que dar una capacitación a los nuevos empleados, donde yo laboraba anteriormente, era una empresa de ventas y esa empresa de ventas pues tenía sus mayores ventas en diciembre, entonces en octubre o noviembre se contrataba personal de temporada y ese personal de temporada era adiestrado en el manejo de los sistemas. Entonces ahí se les daba capacitación en cuanto a cómo tenían que marcar las entradas, las salidas, porque eso era automático, en cuanto a los manejos de sistemas, manejo de claves, opciones que tienen allí. Y también si ustedes tienen, ¿verdad? Deberían darle los manuales tanto de las políticas de las empresas, no sé si eso les corresponde a ustedes, eso más bien es un tema de recursos humanos, pero los manuales del uso de sistemas y las ayudas de los sistemas sí deberían de darle el departamento de sistemas a los nuevos usuarios. Entonces, los nuevos usuarios también tienen que darse mantenimiento. Y este es un tema que también es muy ocurrente. ¿Qué sucede cuando un usuario pues se va de la organización? A mí me ha pasado mucho que hay claves que están habilitadas en el sistema, que se usan en los sistemas y que son de usuarios que no están en la organización. Digamos que yo me llamo Pedro y yo como Pedro soy un supervisor, tengo acceso al sistema, de repente yo me sale una mejor oferta de saldo bajo, me voy, y luego, después de 3, 4 meses, hacen una auditoría y ven que alguien está facturando productos que no deben y hacen la investigación y ven que el usuario que lo hace es Pedro. Pero Pedro ya se fue hace 3 meses. ¿Cómo es posible que Pedro siga facturando si ya se fue? Eso es porque la clave de Pedro quedó con alguien la conocía, o a lo mejor Pedro se la pasó a alguien, a algún cómplice, y entonces están facturando y haciendo irregularidades. Pero esto no hubiera pasado si cuando un empleado sale existe un procedimiento para darlo de baja, ¿no? Entonces cuando los empleados salen, a veces hay empleados que se van contentos, a veces hay empleados que se van enojados o a veces que lo sacan. Entonces hay que tomar las acciones adecuadas que deben incluir, como por ejemplo inhabilitar al usuario para todos los sistemas, quitarle los permisos a los recursos, para que no los pueda utilizar, hacer una copia de seguridad de los archivos del usuario en caso de que se tenga que necesitar alguna información de él en el futuro y coordinar el acceso a los archivos con algún usuario supervisor para que tenga acceso a ellos en el caso de. Les comento un caso así rapidito. La historia es más larga, pero las voy a comentar así de manera rápida. Yo tenía un compañero de trabajo que ingresó a trabajar, ¿verdad? Se le asignó un tema. Entonces este compañero estaba desarrollando un producto. De repente hubieron roces con este compañero, con otras personas que laboran allí. Bueno, no hubieron roces, sino que este compañero era un poco susceptible. Entonces el compañero un buen día se ofendió, hubo una broma que le hicieron, no le gustó. Y al día siguiente, digamos que eso pongámosle que fue un lunes. El martes no fue, el miércoles no fue,
El jueves lo llamaron por teléfono para ver si es que estaba enfermo, si es que le había pasado algo, y entonces informaron que él ya no iba a ir porque él se había molestado mucho con las actitudes de los compañeros y él no iba a ir, pero no renunció, ¿sí? Simplemente se fue sin decir nada a nadie. Bueno, uno pensaría que ahí quedó el tema, pero cuando se comenzó a tomar posesión de su equipo, para tomar posesión del proyecto que él está desarrollando, que ya tenía 2 meses desarrollando, no se encontró nada del proyecto. ¿Sí? Resulta que este compañero, ¿verdad? Antes de irse, borró toda su información, ¿verdad? Y se fue. Y él ya sabía que se iba a ir porque borró toda la información. Entonces, cara vemos, corazones no sabemos. Eso es un acto ilegal. O sea, ese compañero pudo haber sufrido una demanda de trabajo, le pudieran haber puesto el visto bueno, primero por abandono de trabajo, porque eso fue abandono de trabajo, y segundo por haber borrado información que no le pertenecía porque él la desarrolló bajo un contrato, ¿verdad? Y lo generó en un periodo que le pagaron un sueldo. Imagínense que él se va y no dejó nada, entonces quiere decir que la empresa lo estuvo manteniendo 2 meses gratis, y eso tampoco es factible. Pero como ese proyecto no era tan importante y tampoco se confiaba mucho en la calidad del trabajo del compañero, entonces la gente prefirió no ponerle ningún tipo de denuncia, simplemente fue una mala impresión y ese compañero se fue así. Como ese, hay muchos casos de gente que ha borrado información, que ha dejado bombas lógicas, que ha modificado información, que ha dejado ataques, que hay personas que se han ido y que se han llevado sus claves, o sea, se han llevado sus claves y dicen, no, yo ya no trabajo ahí, yo no tengo por qué responder, y han dejado a los sistemas inutilizados porque se requería de su perfil para hacer ciertas cosas. Entonces, casos y casos y casos han ocurrido, ¿verdad? Hay personas que han borrado información de la empresa, como en este caso, y que la empresa necesita y que luego se ven serios aprietos porque ya no la tienen. Y son informaciones que le corresponden, que le pertenecen a la empresa. Por lo tanto, cuando un usuario sale, tienen que ustedes tener un protocolo de qué se va a hacer cuando el usuario sale, y eso también tiene que quedar en los manuales, ¿verdad?, del sistema. Bueno, jóvenes, entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, si no hay preguntas, sí, este tema es bastante comprensible. Déjenme cerrar estas diapositivas. Profe, Sí, a veces hay ocasiones de que, pongamos, pones la contraseña, como ya te memorizaste la contraseña, lo colocas para iniciar la negociación. Existe la ocasión de que te sale contraseña incorrecta y la manera de que cuando la vas a cambiar, pongamos, eh, hay una ocasión de que entras con la misma contraseña, una vez estando dentro la cambias para que ya no surja ese mismo problema, y cuando la tratas de cambiar sale de nuevo que la contraseña actual es la incorrecta cuando cambia para una nueva. O sea, ¿qué problema sucedió ahí? Porque está de igual manera colocando la misma contraseña. Ya les comento Sobrecarga del sistema. Les comento 2 temas. El primer tema sería que probablemente, porque hay que ver cada caso es único, probablemente sea que se ha equivocado. A veces yo he tenido usuarios que no les cogía la contraseña y era porque el teclado estaba sucio, había un pedacito de arroz o un clic en la tecla de la clave y no se presionaba. Entonces, a veces era el teclado. A veces era la configuración del teclado, porque donde se supone que va la rayita o el punto, sale otro carácter porque se cambió la configuración. Pero hoy en día
hay que preocuparse porque también hay los que roban la identidad. Entonces crean páginas como de las tarjetas de crédito, de los bancos, del Facebook, ¿verdad? Crean claves, crean páginas web idénticas, ¿verdad? Y entonces cuando usted pone la clave, ellos están robando la clave, ¿verdad? Y entonces usted está tratando de acceder a un sitio falso. Ahora, hay unos que son más audaces. Y esto me pasó a mí. No sé si me robaron la clave o no, pero me pasaba lo siguiente. Cada que yo ingresaba al banco, me salía la pantalla del banco, ponía la clave y me decía clave incorrecta. La ponía por segunda vez e ingresaba al banco. ¿Sí? Y me pasó con el banco. ¿Qué sucede? Que hay un tipo de phishing, o sea, un ataque informático, donde usted le pone la página igualita, usted la primera vez que pone la clave, se la roban, y la segunda vez lo direccionan a la página real. Entonces, la segunda vez que usted la ponen, se ingresa y usted cree, ah, es que me equivoqué. Pero no, ya le robaron la clave. Entonces, tienen que tener cuidado de que sea algún tipo de phishing. En mi caso, yo ahora lo que estoy haciendo En la es... página del aula virtual que tenemos sucede lo mismo, porque yo ingreso los datos y aparte tengo guardada la contraseña en la cuenta Google, inicio sesión y me sale que los datos son incorrectos. Y al iniciar de nuevo, ya me carga automáticamente la página. Ya, pero si es en el aula No, virtual, hombre, ya saben dónde vives y todo. si es en la página del aula virtual, a veces sucede que ciertos sitios web, cuando usted sale, detecta que usted no salió por las buenas, sino que usted dijo, ya me voy y cerró todo y se fue y la sesión quedó abierta. Cuando usted ingresa, que para el sitio web es como otro sitio, porque las direcciones IP cambian, entonces dicen, a ver, este usuario está tratando de ingresar a la sesión que tiene abierta. Entonces lo que hacen es que lo validan y le dicen, a ver, demuéstrame que eres este usuario para poder cerrar tu sesión, porque puede ser que tú estés trabajando en esta máquina que dejaste abierta y si yo te permito la entrada acá, voy a cerrar este usuario que sí era legal. Entonces le piden la contraseña para cerrar esta sesión, se cierra la sesión y luego le piden la contraseña para abrir la nueva sesión. Entonces, eso suele ocurrir en ciertos sitios, pero como le digo, hay que ver de qué se trata cada caso porque puede ser phishing, puede ser la tecla, puede ser la sesión abierta, entonces pueden ser algunos factores. Profe, ¿y no existe alguna manera para detectar este tipo de phishing? Generalmente, A veces como que te carga de nuevo otra vez la página, entonces se detectaría que es un phishing, ¿o no? generalmente, es que acuérdense ustedes que cuando ustedes van a una página, ¿verdad? Cuando ustedes van a una página, el refresco es normal. Miren, yo lo que hago es que veo que tenga el sellito, este es el candadito aquí, esto quiere decir que es una página segura. ¿Sí? Y a veces no pongo directamente el nombre, sino que pongo en Google, ¿verdad? Pongo en Google lo que estoy buscando, por ejemplo, pongo un banco. Y entonces me voy directamente al link del banco, porque como esto me lo envía a Google, entonces este link no, tiene que ser los links que están bien posicionados. Entonces, si es una página falsa, no va a estar en los primeros lugares, va a estar escondida. Entonces, entro directamente desde el link y lo que me fijo es que sea una página segura, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, tiene el protocolo HTTPS, que es de seguridad. Para que la página sea segura, quiere decir que tiene un certificado de autentificación que se supone que no lo dan así alegremente. Entonces, con esto yo ya sé que esta es la página segura y siempre trato de fijarme en esto. También cuando usted da login, por lo menos en un banco, que son sistemas más seguros, generalmente usted tiene una imagen. Entonces, cuando usted pone su usuario, le aparece la imagen y si la imagen no corresponde a su usuario, usted ya por ahí puede comenzar a sospechar de que esa página no es la original. Pero de igual manera, para algunos hackers, pienso yo que son más avanzados, pueden colarse por el link. O sea, pueden implementar tal vez un virus troyano con el link que está directamente enlazado con la página. Lo que suelen hacer es que suelen sabotear su DNS y le ponen en el DNS, le ponen el link original, o sea, la ruta del banco
con una dirección IP falsa. Entonces usted piensa que se va al banco, pero como le cambian el DNS, le ponen el DNS o le infectan su DNS de su máquina, le ponen un link, una dirección falsa, entonces usted ya no sale a Google a buscar, sino que se va por ese DNS y ese DNS lo manda a la página falsa. Pero al momento de estar en la página ya no cuenta con los protocolos de seguridad esa página. No, a veces que sí, a veces sacan certificados de seguridad. O sea, a veces se roban falsifica. certificados de seguridad, roban certificados de seguridad y usted cree que está en una página segura. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero lo que no es tan difícil es que por eso los bancos ahora, todo es un trámite ahora. Entonces si usted quiere hacer un retiro, pues le piden el número de celular, le piden el número de correo y hay esa validación en 2 tiempos donde usted cuando quiere hacer algo tiene que tener el correo y el celular. Entonces de esa manera se vuelve un poquito más seguro porque el atacante va a requerir clonar su celular y tener acceso a su correo, y tener esas 2 cosas ya es un poco más difícil, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, la semana pasada, no sé si les conté a ustedes, mi hermana recibió un correo falso que decía que tenía una multa de tránsito. Entonces ella descargó el documento para ver la multa de tránsito. Me imagino yo que debió ser un troyano y aparentemente infectó el teléfono. Tengo entendido yo que con este virus, porque esto le pasó a otras personas, infectan el teléfono, lo dejan fuera del teléfono y como que clonan el teléfono para poder hacer transacciones bancarias. ¿Sí? Entonces ahora hay ese tipo de ataques. Entonces, pues para el delito cibernético, pues las personas a veces que son muy inteligentes, pero no se dedican a algo bueno, han hecho este tipo de estafas en las cuales la verdad que es un poco difícil sentirse 100% seguro, ¿no? Lo mejor es siempre estar visitando páginas certificadas, o sea, no irse a páginas de dudosa procedencia para no caer en este tipo de trampas. Yo lo decía porque a veces puede suceder de que un hacker que tenga las intenciones de robar datos se puede colgar de el mismo link del sistema, del mismo DNS. Pueden, de hecho hay hackers que utilizan sitios legales, ¿verdad? Sitios legales, y en esos sitios esconden sus páginas ilegales, ¿verdad? Para mandar el tráfico a sitios legales. Entonces el usuario dice, estoy en un sitio legal, pero no sabe que ellos han depositado allí su página ilegal. Entonces, puede suceder. ¿Sí? Como les decía, no hay sistemas... No lo podrían rastrear por eso. Anota eso, Clever, para ser unos grandes hackers. No hay sitios 100% seguros y cada día descubren más maneras de vulnerar seguridades, así como cada día hay más seguridad. Tal vez una buena manera, aunque yo no lo hago, pero una buena manera es protegerse con un buen firewall y con un buen antivirus que filtre todo ese código malicioso. Bueno, entonces, pasando a un nuevo tema, ¿verdad? Vamos a ver las especificaciones de los procesos y de sesiones estructuradas. Entonces, ahí tenemos los objetivos de la unidad. Y vamos viendo algo de generalidades en estos minutitos. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Así tenemos un poco de tiempo. Ya, entonces vamos viendo las generalidades de las especificaciones de los procesos para nosotros poder determinar los requerimientos de información, ¿verdad?, que tienen los humanos. A veces tenemos que utilizar una estrategia como es analizar las decisiones. O sea, ¿por qué se decide hacer una cosa o de repente irse por otro camino? Entonces, ustedes van a tener que determinar cuáles son los objetivos de los usuarios, ¿verdad? Y cuáles son los objetivos de la organización. Es decir, qué busca el usuario y qué busca la organización. Generalmente esos objetivos están alineados, ¿no? El usuario busca hacer algo porque ese objetivo pequeño del usuario suma al objetivo principal de la organización, que generalmente es incrementar las ventas y
finalmente tener más ingresos. Bien, entonces aquí habla de que tienen que entender la organización. Obviamente, como ya ustedes han hecho el levantamiento de la información, ya conocen la información, ya aplicaron las entrevistas, las encuestas, ¿verdad? La observación para recopilar los datos. Entonces ya ustedes a estas alturas del partido ya están empapados de qué hace y cómo se maneja la organización. Para esto de aquí hay que hacer la especificación de los procesos. Y bueno, aquí mezcla un poquito que dice que aquí también se pueden hacer los métodos para el diseño de clases orientadas a objetos, ¿no? Es porque aquí se utiliza una técnica que se utiliza para el diseño orientado a objetos que permite hacer las especificaciones de los procesos. Bien, ¿cuáles son los objetivos para hacer las especificaciones de los procesos? Primero, reducir la ambigüedad, ¿no? Entonces, aquí el analista de sistema, que en este caso vendrían a ser ustedes, van a aprender los detalles de los procesos, ¿verdad? Y en qué forma se van a trabajar en ellos, ¿no? Van a detectar ustedes las áreas que están imprecisas, o sea, lo que les deja vacíos, para ustedes poder consolidar todas las especificaciones de los procesos. Cuando ustedes están viendo estas áreas que no les han quedado tan claras, ustedes podrían utilizar los métodos o sea, podrían seguir levantando información, haciendo el uso de la observación o tal vez proveer nuevas preguntas que podrían ustedes ya a estas alturas entrevistar a los usuarios, pero ya como ustedes conocen a los usuarios, ya ustedes ya tienen un poco más claro cuál sería el usuario que les puede responder estas nuevas inquietudes, ¿no? Entonces, tienen que estar bien empapados y la mejor fuente de información son los usuarios, ¿sí? Pero no cualquier usuario, sino que el usuario que es experto en este tema, ¿sí? Básicamente ustedes ven cuáles son sus vacíos de información y buscan la manera de rellenar esos vacíos para tener el contexto del proceso claro. Segundo, obtener una descripción precisa de lo que se va a lograr, porque por lo general dice se incluye un paquete de especificaciones para el programador. Es decir, que ustedes, para poder hacer el proceso, ustedes tienen que tener claro lo que ese proceso busca. Y tienen que tener las especificaciones que le van a dar al programador. Como ustedes aquí están en el rol de analista de sistemas, su rol podría no involucrar el desarrollo, podría ser que esa parte del desarrollo ustedes se lo den a un programador, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que darle la tarea hecha al programador. O sea, decirle, vas a hacer un sistema que permite este ingreso, que haga estos cálculos, que utilice este formato, que utilice estos cálculos de acá, que utilice estas reglas. Entonces todo eso tiene que estar muy claro para pasarlo al programador, porque lo contrario el programador va a adivinar. ¿De qué sirve que ustedes hayan levantado toda la información si finalmente el que lo va a desarrollar no tiene todo eso disponible? Por lo tanto, ustedes ya tienen que darle un paquete de especificaciones que el programador va a seguir para poder satisfacer las necesidades de este proceso, ¿no? Porque estamos ahorita en las especificaciones de los procesos. Tercero, validar el sistema de diseño. Entonces, aquí ustedes van a asegurar que todo el proceso tenga un adecuado flujo de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos de entrada que va a necesitar el proceso para poder producir la salida? Entonces, aquí ustedes van a tener que realizar un diagrama de flujo de datos. Se parece al diagrama de flujo de datos que ustedes utilizan o que están viendo en programación, ¿verdad? Pero aquí está enfocado al proceso de la empresa. ¿Cuál vendría a ser el formato de la especificación del proceso? Y para este proceso, como ya mencionamos, va a ser importante que ustedes hagan un diagrama de flujo de datos y que también hagan un diccionario de datos donde ambas cosas van a incluir la siguiente información. Primero, el número de proceso. Este número de proceso es un ID que va a coincidir con el ID del diagrama de flujo de datos. Es decir, va a tener una relación 1 a 1 entre el número de proceso y el número del diagrama de flujo de datos. Para saber a este proceso le coincide este diagrama de flujo de datos.
Segundo, el nombre del proceso, y además tiene que ser el mismo nombre mostrado en el símbolo del proceso del diagrama de flujo de datos. ¿Sí? Tercero, una descripción breve de lo que logra el proceso para saber en palabras cristianas qué es lo que va a hacer el proceso. Cuarto, una lista de flujos de datos de entradas que utilicen los nombres que se encuentren en el diagrama de flujo de datos. Es decir, que si los datos que requiere este proceso se generaron de otro flujo de datos, entonces tienen que estar aquí los nombres de los diagramas de los flujos de datos que sirvieron de entrada para este nuevo proceso. Ahora dice, si utilizamos alguna fórmula lógica en este proceso, entonces esa fórmula debe coincidir con el diccionario de datos para asegurar la consistencia y la buena comunicación. Si yo digo que el sueldo neto va a ser igual al impuesto del IES por el sueldo bruto, entonces en el diccionario de datos tienen que estar esos nombres, sueldo neto, sueldo bruto, impuesto del IES, ¿verdad? Todo eso tiene que estar especificado en el diccionario de datos con su debida explicación de qué significa cada campo. De esta manera, si alguien tiene una duda, va al diccionario y sale la duda, y también los nombres tienen que estar iguales en otros procesos. Por ejemplo, si en un proceso, ¿verdad? Tiene el sueldo del empleado, se llama solamente sueldo, y acá yo tengo sueldo empleado, entonces, ¿cómo yo voy a saber que se trata de lo mismo si el nombre no coincide? Por lo tanto, cuando ustedes hagan estas especificaciones, tienen que poner los mismos nombres en todo su proyecto. Quinto, los flujos de datos de salida, también que se utilicen los nombres del diagrama de flujo de datos y en el diccionario de datos. Entonces, no solamente aplicamos lo mismo con los datos de entrada, sino que con los datos de salida, por ejemplo, si el dato de salida es sueldo neto, entonces eso tiene que estar en el diccionario, y si en algún otro proceso utiliza el sueldo neto, tiene que utilizar el mismo nombre en los otros procesos, ¿no? Entonces, es un tema como de consistencia de la información. 8. Dice, una descripción lógica del proceso que establece las políticas y reglas del negocio en lenguaje cotidiano. Esto quiere decir que aquí va a haber una descripción de las reglas y políticas que implican este proceso. Esto va a estar orientado al lenguaje humano, no va a estar orientado al lenguaje de pseudocódigo. Las reglas de negocio van a ser los procedimientos o conjunto de condiciones o fórmulas que van a permitir a la empresa operar el negocio, ¿no? Entonces, esto en palabras entendibles para el humano. Los formatos de las reglas de negocios más comunes son definiciones de los términos del negocio, que vamos a encontrar en el diccionario de datos, condiciones y acciones de los negocios, que es lo que acabamos de decir, que especificamos aquí, restricciones de integridad de datos, esto podría ir en el diccionario de datos, derivaciones matemáticas y funcionales, inferencias lógicas, secuencias de procesamiento, relaciones entre los hechos acerca de la empresa. Entonces, todo esto de aquí son ciertas reglas de negocio que nosotros podemos aplicar a los datos. 9. Dice, si no hay suficiente espacio en el formulario para una descripción completa en español estructurado, o si hay una tabla o un árbol de decisión que describa la lógica, incluye el nombre de la tabla o árbol que corresponde, ¿no? Entonces, el árbol de decisión o tabla de decisión son otras herramientas, aparte del diagrama de flujo de datos, son otras herramientas que permiten entender los procesos. Entonces, aquí estamos hablando ya de 3 gráficos. 10. Haga una lista de todos los problemas sin resolver, las porciones incompletas de lógica o cualquier otra cuestión relacionada. Estas cuestiones forman una base de datos de preguntas utilizadas para las entrevistas de seguimiento con los usuarios o expertos de negocio que usted agregó al equipo del proyecto. Es decir, si mientras yo estoy haciendo las especificaciones del proyecto todavía tengo vacíos en cuanto a algo, tengo que poner esas preguntas por escrito para que cuando existan otras entrevistas o cuando tengamos una entrevista con algún experto o algún consultor, nos aclare las dudas. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. No, por ahora. Ya, si no hay preguntas, nos vamos a quedar por ahí porque ya estamos sobre la hora. Creo que todos sí me pusieron la asistencia, yo las voy a copiar.
y nos estaremos viendo la próxima semana. De todas maneras, no les prometo, pero voy a tratar de ponerles, si no les pongo tarea, por lo menos les voy a poner cuestionarios. Entonces les voy a poner cuestionarios. La semana que viene tenemos lección, ¿sí? Se las voy a poner en el aula virtual. Creo que sí lo conversé esto de aquí con ustedes. Y creo que nada más. De mi parte, pues muchas gracias y muy buenas Profe, tardes. disculpe, la lección es el próximo jueves, ¿no? No sé cuándo les ponga, pero la voy a poner en la semana que viene porque ya me quedan pocas semanas para el examen. Entonces ya tengo que tener la parte de la lección. Ya les copié la asistencia. Entonces de mi parte, pues, ahora sí me despido. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Pues bien. Profe. Igualmente, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, jóvenes.